Nuestra historia comienza en las tierras de un hombre llamado Daigo, las cuales se encuentran al borde de la ruina y por días le rezó a los dioses para que lo salvara, pero jamás pasó. Debido a eso, va al templo de los demonios. Si Buda no lo ayuda, que lo hagan los demonios. El sacerdote que cuida el lugar le advierte que si hace eso, solo le espera el infierno. A Daigo le da igual, ya que como están las cosas, no parece que Buda vaya a salvarlos. Es así que elimina al sacerdote, para luego contarle a los demonios, que por cierto son 12, que su tierra pasa por hambrunas y enfermedades. Por eso promete darles algo de él si a cambio le otorgan la fama y el poder que desea. La esposa del hombre estaba embarazada. Al momento de nacer su hijo, un rayo cae sobre él dándole una apariencia grotesca, ya que los demonios lo tomaron como pago. Como eran pocos, solo se llevaron las partes superficiales, por lo que el pequeño aún está vivo. Daigo acepta esta barbaridad con alegría, porque aceptaron su contrato, obligando a su esposa a tener otro bebé y deshacerse de este. Claramente esto le dejará traumas a la mujer, pero al idiota que tiene como esposo no le importa. La criada encargada del bebé decide que viva y lo deja en una balsa para que encuentre otra familia. Tras esto es atacada por un monstruo y aunque no sobrevive, un anciano ciego consigue destruirlo. Al ver la canoa percibe que el bebé en ella no es humano, pero tampoco es una yashiki, lo que significa que es una maldición. Dejando eso aparte, vemos que el terreno de Daigo es un lugar que ha sufrido mucho, pero ahora poco a poco se acerca a la prosperidad, todo a costa de un pequeño niño que no puede ni hablar. Por otro lado, en medio de un campo de batalla, vemos a un médico llamado Yukai, el cual da prótesis a los cuerpos para que puedan descansar en paz. Aunque a él no le parece algo realmente útil, un monje cerca le asegura que seguro todos le están agradecidos. En eso nos vamos a un salto temporal. Conocemos a un niño llamado Dororo, como en el anime, el cual está vendiendo cosas en un pueblo hasta que un grupo de bandidos aparece. Estos viajaban con él hasta hace poco, cuando Dororo les robó. Al intentar vengarse, el chico sale corriendo, esquivándolos fácilmente por todo el pueblo, a la vez que un hombre raro llega. Tras burlar a los bandidos, Dororo encuentra a un perrito con el cual juega, pero entonces lo acorralan, empezando a darle una paliza. Aunque los bandidos intentan que se arrepienta por robarles, el niño no acepta órdenes de nadie, y en medio de la paliza, el tipo raro de antes aparece. Este se queda mirando el río, del cual emerge un monstruo. Los bandidos no sobreviven al ataque, pero el chico lo enfrenta sin problemas, hasta eliminarlo. Tras esto, Dororo se da cuenta de que sus brazos, piernas y su cara entera son solo prótesis. En ese momento, su máscara cae y su rostro se vuelve humano. Al mismo tiempo, en la tierra de Daigo ocurre un derrumbe, y uno de los demonios en el santuario es destruido, mientras su esposa recuerda con tristeza cuando perdió a su bebé. Así es, el chico con prótesis es el bebé maldito que fue abandonado por su familia por hacer tratos con los demonios. Ahora está aquí para recuperar su cuerpo, aun si eso significa arruinar un reino entero o matar gente. ¿Cómo sobrevivió todos estos años? Pues lo contaré más adelante. Tras esto vemos que el chico fue llamado Hyokimaru, de cariño Maru. Sin más opción viaja junto a Dororo, quien luego de haberlo visto en acción le agarró mucho cariño. Esa misma noche, mientras comen, Dororo le asegura que si están juntos pueden ganar mucho dinero. Lo que no sabe es que Maru realmente no puede ver, pese a tener un rostro humano. La razón por la cual distingue las cosas es que desde pequeño puede percibir la naturaleza de su alrededor mediante colores, y solo deja que Dororo se acerque porque no siente el peligro en él. Más tarde en la noche, el niño despierta luego de tener una pesadilla. Ahí intenta preguntarle a Maru su nombre, pero como no puede escucharlo, únicamente lo llama sin nombre. Al día siguiente, Dororo se entera que un pueblo tiene problemas con monstruos, y guía al prota hacia allá para ganar dinero, pero en el camino, Maru se percata de su presencia. Al llegar al pueblo, Dororo los presenta como los mejores cazadores de yokais, y asegura a Daikinshi, un miembro de los Bandai, que pueden manejar esto. De esa forma, les dejan quedarse en los establos, y esa misma noche el monstruo aparece, pero Maru no hace nada contra él. A la mañana siguiente, la jefa de los Bandais los manda a llamar. Esta es una mujer bastante bella y amable, pero nada más al verla, Maru desenfunda su espada y trata de atacarla. No obstante, tanto Dororo como los aldeanos se lo impiden, y los llevan al almacén donde se encuentran con el ciego. Este también escuchó los rumores del monstruo y vino a ver qué pasaba, pero lo encerraron. Él le cuenta a Dororo acerca de cómo las personas como él y Maru pueden ver el alma de los demás y percibir si hay maldad en ellos. De esa forma entiende por qué su amigo atacó a la jefa de la aldea. Ella es el monstruo. Poco después salen por el pozo que hay en la sala y llega nuevamente con la mujer, que está teñida de rojo, indicando que es sumamente malvada. Esta se convierte en un Kishin y Maru la enfrenta persiguiéndola hasta el bosque. Ahí la mujer se percata que Maru no es simplemente un chico cualquiera, sino alguien que ya conocía, y le sorprende volver a verlo. Intenta eliminarlo, pero no puede hacerle nada, y al final Maru se deshace de ella. Denkinshi, al ver esto, confiesa la verdad acerca de todo. Luego de que los Kishin llegaran al pueblo, empezaron a darle viajeros para alimentarla, y ella a cambio les entregaba todo el dinero que traía. El monstruo que aparece frente a todos es solo el primero de los viajeros, cuya campana atormenta a Denkishi incluso ahora. Tras esto, Maru escribe su
un nombre para Dororo, y justo en ese momento Daigo recibe más malas noticias y otra estatua de demonio se rompe, comprendiendo que el hijo que mandó a matar sigue con vida y está arruinando su trato con los demonios. Pasamos a ver a Yukai, quien tras haber visto tanta guerra y muerte, decide que ya no puede soportarlo más, así que se deja caer de un risco. Tiempo después, pasamos a ver a Kaname, su viejo aprendiz, quien fue salvado por Yukai cuando era un niño. Luego de eso, decidió aprender de Yukai para poder salvar a las personas del mismo modo que lo hace. Además, Yukai era conocido por su gran amabilidad, al no cobrar por todas las prótesis que hace. Un día llegó un niño con un brazo cortado por un samurái, y aunque la situación se veía mal, Yukai lo salvó. Sin embargo, su madre reveló sin querer a Kaname que Yukai sirvió al señor Shiva en el pasado. Yukai no lo niega, pero entonces Kaname intenta matarlo, ya que su padre murió durante esa guerra de la que formó parte. Yukai no le pide que le perdone, solo que le permita salvar al niño antes de hacerlo. Kaname acepta, al recordar la amabilidad con que su maestro lo ayudó a él también. Aunque le permite salvar al niño, no quiere tener nada más que ver con Yukai, así que se marcha dejando atrás la prótesis que le hizo. Tiempo después, Yukai se va del pueblo y encuentra la balsa de Maru. Un año después, en la casa de Daigo, este recibió a Tajomaru, su nuevo hijo, aunque su esposa aún extrañaba al primero. Varios años después, Maru vivía y viajaba con Yukai, que le hizo un cuerpo hecho completamente de prótesis. Yukai sabía que este niño lo tenía todo en contra desde que lo conoció, pero aún así, había algo en él que lo hacía destacar, un gran poder y deseo de sobrevivir. De ese modo tenían una vida tranquila, hasta que una tarde, Maru fue atacado por un lobo demoníaco. Yukai al verlo lo salvó, pero esa misma noche los monstruos volvieron a atacar y se dio cuenta que Maru los atraía. Fue por esto que decidió entrenarlo, pues no podría defenderlo para siempre. Mientras que Tajomaru era mimado y entrenado por los mejores en la casa de Daigo, el prota tenía que caer una y otra vez hasta que pudiera valerse por sí mismo. Fue entonces que empezó a cazar demonios, sin un solo ápice de miedo, pues no podía sentir dolor, por lo que no tenía dudas al momento de atacar, pero tampoco evitaba las heridas. Un día, tras un enfrentamiento, Maru sintió un cambio por primera vez, y junto a Yukai presenció como una pierna de verdad crecía en él. Fue entonces que se percató que fue parte de un trato con los demonios de una persona sádica, que lo puso como trueque, le dio todo de Maru. Después de esto, Yukai no tuvo de otra más que dejarlo ir, no sin antes darle algo que quizás algún día podría ayudarlo a encontrar a su familia. Aunque no podía ni verlo ni oírlo, Maru hizo un esfuerzo por demostrarle que estaba agradecido, y así se separaron. Todo esto era una historia del ciego, quien le contó a Dororo la verdad sobre el prota, y ahora saben que deben seguir cazando demonios para recuperar lentamente su cuerpo. Sin embargo, los tiempos están por cambiar y puede que los demonios no sean los únicos peligros. Un tiempo luego, los chicos descansan en una tienda, donde Dororo descubre que la dueña proviene de una familia rica, pero decidió dejarlo por motivos personales. Ella también ora constantemente, tanto por su tienda como por su hermano, ya que se fue a la guerra hace 5 años y aún tiene la esperanza de que vuelva. En ese momento, un hombre aparece herido y Maru siente algo malvado a la distancia. Al adentrarse en el bosque junto a Dororo, encuentran un montón de cuerpos dejados por un hombre con una espada maldita que controla a su portador para que mate. Maru lo enfrenta, pero esta vez incluso a él le cuesta. El samurái se da cuenta que Maru tiene un demonio igual que él, pero aún así es más fuerte. El prota se las arregla entonces para hacerlo caer por un precipicio. Dororo va a buscarle la pierna a Maru, pero al hacerlo sujeta la espada para retirarla, y así se da cuenta que en verdad está maldita. Por su parte, Osushi, la vendedora, encuentra al samurái y se da cuenta que es su hermano. Mientras lo atiende, Maru va en busca de su pierna, y esa misma noche Dororo es llevado por la espada para intentar dañar a unos hombres que pasaban por el bosque. Por más que se resiste, la espada termina poseyéndolo y guiándolo hasta el pueblo, cosa que se da cuenta Maru. Por su parte, Osushi recuerda cuando ella y su hermano tuvieron que separarse por la guerra, e intentando calmarlo, le muestra la grulla de papel que hacían en casa. Pese a esto, no puede olvidar la escena que vio en el bosque. Mientras Tanosuke, su hermano, se queda viendo fuera esperando por la espada, Dororo llega con ella, y Maru lo enfrenta antes de que dañe a alguien. Nos trasladamos al pasado de Tanosuke, quien en su momento se vio obligado a matar inocentes por órdenes de su señor. Al negarse, este le ofreció quitarse su propia vida, pero Tanosuke se negó, y en su lugar usó una espada vieja y oxidada para acabar con todos. Esta terminó volviéndose afilada y revelando que su nombre era Nihiru, la espada con sed de sangre. Esta comenzó a controlar a Tanosuke, exigiéndole más y más víctimas, hasta que terminó por controlarlo y volverlo un monstruo. En el presente, Tanosuke quiere ir a buscar su espada, pero Sushi lo detiene. Ella quiere que vuelvan a vivir juntos como antes, pero él se niega, ya que debe buscar su Nihiru. El prota logra quitársela de las manos a Dororo y salvarlo, pero Tanosuke llega para reclamarla y volver a enfrentarse a Maru. Este último se defiende, y entonces llega Osushi para pedir que no lo lastime. Aunque Maru trata de no hacerlo, termina acabando tanto con la espada como con su
dueño. Tras esto, mientras Ozushi llora, Maru recupera sus oídos, permitiéndole oír su llanto y la lluvia. A su vez, Daigo va a otra de las estatuas destruidas y entiende que si no hace nada ahora, su hijo va a terminar arruinando su pueblo. Tras recuperar sus oídos, Maru se siente extremadamente incómodo, pues ahora todas las formas que vienen tienen un sonido, e incluso el más débil suena muy intenso para él, lo que lo irrita demasiado. Dororo intenta mantenerse callado, pero entonces un pájaro demoníaco aparece y los ataca. Aunque Maru lo trata de enfrentar, ahora que escucha, no puede evitar distraerse con todo a su alrededor, volviéndolo más débil. Esto provocó que apenas pueda hacerle algo al demonio, pero por suerte el sacerdote llega para salvarlos. Este, al enterarse del problema de Maru, le advierte que debe acostumbrarse lo antes posible, ya que solo así sobrevivirá en este mundo. Dororo también se entera que el clan Sakai está a punto de entrar en guerra, por lo que no pueden ir a buscar medicinas. Al día siguiente, Maru se despierta con los sonidos de la mañana. Tras esto camina siguiendo una melodía que canta una chica que lo lleva hasta el río. Esta intenta ayudarlo, pero Maru colapsa debido a una fiebre. Luego de esto, él y sus amigos son invitados a la casa de Mio, la chica que encontraron. Esta los atiende amablemente y les muestra que ahí viven muchos chicos con heridas como Maru, que perdieron todo lo que tenían debido a la guerra. En eso Takebo aparece y los manda a dormir, mientras que él se encarga de los invitados. Tras conversar un poco entre él y Dororo, los dos se dan cuenta de que a su modo se preocupan por las personas que quieren, pero el temor de que haya otra guerra los mantiene nerviosos. Por otra parte, Daigo se entera de las malas noticias con Sakai y encima hay una sequía terrible que impide las cosechas. Su mujer le advierte que parecen estar volviendo al pasado antes de tener a Maru. Daigo no quiere aceptar tal cosa, así que ordena a su gente encargarse de los problemas solos. Volviendo a la casa con Maru y los demás, él escucha la voz de Mio y trata de acercarse a ella, pero no puede expresarle lo que quiere. Por la tarde la vuelve a encontrar y junto con Dororo le piden que cante, pues a Maru le gusta cómo suena. Es así que Mio comienza y Maru le escucha con tranquilidad, disfrutando la tonada junto con Dororo. Al rato, el sacerdote llega, trayéndoles buenas y malas noticias. Las buenas es que encontró un lugar donde todos podrían hospedarse y estar a salvo incluso durante la guerra. Las malas es que hay un demonio ocupando el lugar. Al escuchar esto, Maru no lo duda y aún estando herido va a afrontarlo, siendo acompañado por el sacerdote que se preocupa al ver su alma. Por su parte, Mio sabe que no puede obtener suficiente dinero solo trabajando para el ejército, así que planea ofrecerse al enemigo también. Aunque es peligroso, sabe que necesita hacerlo por el bien de todos. Sin embargo, cuando Dororo la sigue para ayudarla, descubre de lo que verdaderamente trabaja, una cariñosa. Al mismo tiempo, Maru logra derrotar al demonio y recupera su voz, pero durante la batalla perdió su pierna sana. Luego de haber visto lo que hace Mio en su trabajo, Dororo corre de regreso a la casa y en el camino se encuentra con Maru y el sacerdote, descubriendo que su amigo recuperó su voz a costa de su pierna. Tras regresar todos a casa, Mio llega también a la mañana siguiente, intentando ocultar sus heridas por la noche que tuvo. Al ver a Maru tan herido, se pone a atenderlo y le pide a los niños que le preparen comida para recuperarse, todo mientras finge que está bien. Dororo aún no puede superar lo que vio en la noche, pero Takebo le cuenta que Mio les prometió a todos que en algún momento podrán recuperar todo lo que les quitó la guerra y hacer un arroz al dorado para que puedan comer todos juntos. Al mismo tiempo, Tajomaru intenta pedirle a sus padres que lo envíen a la guerra. Ante su negatividad, empieza a quejarse de cómo su madre nunca valora nada de lo que hace, sin importar lo bueno que sea. Su madre le asegura que eso no es verdad y sí le importa realmente. Tajomaru, al verla, decide salir a montar para despejarse. En el camino, no puede evitar pensar que aunque su madre realmente lo quiera, no cabe la menor duda que tanto ella como su padre esconden algo y se pregunta qué puede ser. Volviendo con Maru, este se resiente por su pierna, así que Mio trata de hacerle compañía. Ella, mientras evita llorar por un samurái, debido a una promesa que hizo, intenta hacer que hable, pero Maru se niega porque su voz es demasiado ruidosa para él. Ante esto, ella empieza a cantarle para calmarlo y el sacerdote puede ver cómo las llamas demoníacas en su interior se apagan, algo que se quedó en él luego de que se llevaran todo su cuerpo. Tras esto, Mio se marcha a trabajar y Dororo le cuenta que aunque sabe que lo hace por sobrevivir, así fue como él perdió a su madre. Por eso le pide a Mio que no se rinda y que sobreviva para plantar el arroz al dorado con sus niños. Ella lo hace y va nuevamente con los samuráis cantando su canción. Con el paso del tiempo, Maru se recupera, haciéndose una nueva pierna y también consiguiendo armas nuevas. Un día sin que Mio lo note, los soldados la siguen y al mismo tiempo, Maru va a enfrentarse al demonio que le quitó la pierna. Mientras pelea, la lluvia regresa al pueblo de Daigo, pero en cuanto Maru derrota al demonio, este cesa y rompe otra de las estatuas. Esto le devuelve su pierna y Dororo se alivia al ver que su amigo sigue vivo. Tristemente, al regresar a la casa, encuentran todo en llamas por los soldados, ya que pensaron que Mio era un espía por trabajar en ambos
ambos bandos. Al presenciar todo lo que pasaba con Mio, Maru gritó de furia y atacó ferozmente a los samuráis, asemejándose a un monstruo como dijo el sacerdote. Por esto, antes de que se volviera uno, Dororo lo detuvo, mostrándole el saco de arroz que Mio guardaba para cultivar su arrozal. Tras esto, los dos amigos sepultaron a la chica y sus niños, y aunque nunca podrían volver a escuchar su canción, el recuerdo de ella permanecía tan bello como el arrozal que quería cultivar. Por la noche, los chicos escuchan algo raro en el bosque y de la nada se encuentran con un demonio araña. Este tenía cautivo a un hombre y aunque Maru intenta enfrentarla, termina escapándose con su telaraña. Este demonio se lamenta por su situación, pero aún así trata de recuperarse tejiendo un capullo a su alrededor. Por otro lado, los chicos se enteran de que en el pueblo cercano han ocurrido varios secuestros, lo que los lleva a pensar que es por la araña y se plantean ayudar para ser recompensados. En la mañana siguiente, un hombre encuentra a la araña, ahora convertida en humana, y al verla tan débil la lleva a su casa, donde le ofrece comida, pero la mujer, a la cual llama Ohagi, no se ve muy agradecida ni amistosa por su amabilidad. Esta nota que él no come, pese a que tiene hambre, pero ella no le toma mucha importancia. Por su parte, los chicos continúan investigando el pueblo, ahora sabiendo que hay una recompensa a cambio del secuestrador que anda rondando últimamente. Pese a buscar todo el día, no encuentran rastros de la araña. Esta se mantiene en la casa de Yahiro, su nuevo anfitrión, quien le cuenta sobre el derrumbe que hubo en la cantera. Aunque a Ohagi le extraña el comportamiento de los humanos, finalmente encontró uno que no se quiere comer, pues no es como todos los demás, él también tiene hambre como ella y por eso lo deja pasar. Al día siguiente, otro hombre vuelve a desaparecer y todos en el pueblo se alarman al no saber qué hacer. Por si fuera poco, nuestros héroes no tienen nada que comer más que insectos y malas hierbas, así que se retiran por hoy, ya que no se encontraron indicios de monstruo. Ohagi por su parte sigue hambrienta, ya que la comida humana no es suficiente para saciarla. Aún así, Yahiro trata de mantenerla viva y ella se siente conmovida por su amabilidad. Ante esto, él decide llevársela esta noche para conseguir ayuda. En el camino se cruzan con nuestros protas, quienes la reconocen como la araña de la otra noche. Ante esto, Yahiro la defiende diciendo que él es el secuestrador, haciendo aparecer a unos tipos que también están tras la recompensa. Ohagi se encarga de ellos cuando usa sus telarañas y llevándose a Yahiro consigo. Este se entera que Ohagi es un demonio araña, pero contrario a lo que creen, no mata personas, sino que drena su energía y deja que se vaya para luego volver a consumirla en cuanto se recuperen. Ella nunca le ha hecho daño a nadie. Yahiro, al saberlo, se alivia porque indica que no es mala persona y por eso la guía hasta un pasadizo secreto en la cantera. Por desgracia, los soldados los siguen y atacan. Aunque Ohagi los enfrenta, llega Maru para eliminarla. Antes de que Ohagi pueda dañarlo, Yahiro le pide que no lo haga y ella, en lugar de seguir, se preocupaba por él y sus heridas. Mientras se lo lleva, Maru ve cómo su alma cambia de la de un demonio a la de una persona normal. Tras esto, los chicos siguen con su viaje y Maru, al ver a Dororo asustado por una arañita, se ríe por primera vez. Pasamos a otro pueblo donde una nube oscura llamada la nube abandonada aparece sobre los habitantes. Estos ya la conocen, es un monstruo aterrador el cual siempre se lleva la vida de varias personas cada vez que llega, pero si le ofrecen una novia, los dejarán en paz, por lo que comienzan a buscar una. Los chicos caminan por el bosque hasta que ven a la novia siendo cargada por unos guardias. Mientras la ven, un niño llamado Saru aparece para detenerlos, pero Dororo lo impide. Ahí se entera de la historia sobre la nube y al verla en el pueblo, le asegura que Maru puede detenerla. Saru, para pagarles el gesto, le ofrece el oro que encontró en el río y ambos acuerdan un trato. Así van a buscar a la novia cautiva. Ellos intentan liberarla, pero la chica no quiere, pues hace todo esto para salvar a los habitantes de su pueblo. Maru siente como el demonio se acerca y prepara su espada. El problema es que cuando la nube aparece y lo rodea todo, él no puede ver más que el rojo de los demonios, lo que indica que la nube es parte de este. Por tanto, esta es la primera vez que realmente no puede ver nada. Es por eso que el 100 pies que habita en la nube se termina llevando a la novia, y en cuanto lo hace, desaparece. Saru lleva su vestido a su cueva y les cuenta que él no es humano, sino un lobo que se convirtió en un niño y siempre ha estado evitando a la gente por lo mal que lo tratan, hasta que conoció a la chica que se volvió como su hermana mayor y lo cuidó como nadie más lo hizo. Dororo, al escucharlo, siente algo de empatía por él y le ofrece ayudarlo a cazar al 100 pies. El problema es que no pueden confiar en Maru, pues él no es capaz de hacerle nada, así que los niños están solos. Aún así, en la batalla lograron descubrir que el monstruo es dañado por la luz. De esa forma tienden una trampa con Dororo fingiendo ser una novia. De ese modo el 100 pies vuelve a la montaña y ahí ellos lo atacan con una bomba de fuego muy luminosa. Sin embargo, el demonio apaga las llamas y se cura rápidamente. Maru aparece en ese momento e intenta atacar con flechas, pero no le hacen nada al monstruo. Sin embargo, ese no era su objetivo, sino localizarlo mediante el sonido. Al entenderlo, Dororo se cuelga del monstruo y empieza a guiar a su amigo para que lo elimine. El 100 pies
vuela por el cielo, llevándoselos hasta fuera de la nube, donde comienza a quemar. Aunque les cuesta mucho, Maru termina por destruirlo por completo, liberando a la hermana de Saru. Tras hacer esto, Maru también recupera su sentido del olfato, y al final se marcha habiendo salvado el pueblo. En el camino, mientras huele una flor que les regalaron, el prota dice finalmente el nombre de Dororo, quien se emociona al oírlo. Tiempo después, los dos amigos siguen su viaje, pero Dororo se empieza a debilitar porque se enfermó. Maru al verlo lo carga en su hombro, buscando ayuda con todo aquel que se encuentra, pero nadie puede hacer nada, y de tan débil que se pone, Dororo empieza a ver a su madre en el otro lado. Por fortuna una mujer aparece para ayudarlos, llevando a Dororo a su templo para atenderlo. En cuanto despierta, él teme que Maru lo haya abandonado, pero no podría estar más equivocado. Tras esto comienza a recordar cuando era más pequeño y sus padres aún vivían en la guerra contra Daigo. Una noche, mientras él intentaba practicar tirar piedras, el ejército enemigo los atacó por sorpresa y pese a haber podido defenderse, perdieron a muchos hombres en la batalla. Esto los forzó a seguir moviéndose en el bosque, y ahí nos enteramos de que Dororo y su familia eran solo un montón de bandidos que atacaban a los samuráis porque ellos siempre los menospreciaban o maltrataban. Tras un buen tiempo enfrentándose a las fuerzas de Daigo, la mano derecha del padre de Dororo, un hombre llamado Itachi, le sugirió que lo mejor sería detener su batalla contra los samuráis, ya que habían logrado una gran reputación entre ellos y necesitaban pensar en el futuro. No obstante, los padres de Dororo se opusieron al recordar todo lo que les hicieron. Un día, intentando emboscar a un grupo perteneciente a Daigo, fueron atacados, pues todo fue una trampa de Itachi, que salió con los samuráis para sobrevivir en el futuro. Aunque perdonaron al padre de Dororo, lo dejaron lisiado de las piernas, forzándolo a él y a su familia a sobrevivir buscando entre los destrozos y cuerpos de los soldados caídos. Ahí Dororo descubrió cómo se ve el infierno, pero aún así no tenía miedo, porque tenía consigo a sus padres. En el viaje encontraron a unos samuráis destruyendo casas por la guerra, y su padre, al no tolerarlo, se abalanzó contra ellos, y aunque los acabó a todos, también perdió la vida. Dororo y su madre sobrevivieron como pudieron, viajando por todos lados esperando que algún momento la guerra terminara. Un día, al ir a un templo en busca de comida, Itachi los encontró en la fila. Aunque Dororo quería atacarlo, su madre lo impidió, y llegado el momento de servirles comida, ella, como no tenía un tazón, tuvo que usar sus propias manos para recibir algo de arroz y dárselo a su hijo. Tras esto, Itachi le aconsejó que no se dejara guiar por la violencia, y que si quería sobrevivir, debería ser inteligente. Dororo y su madre continuaron viajando, hasta que un día ella no pudo más, y antes de irse al otro mundo, le pidió a su hijo que no perdiera la esperanza ni se rindiera, pues la guerra algún día terminará. Es así que llegamos al presente, donde Dororo termina de contar su historia, y ahí la mujer que lo atiende revela que en realidad ella es una chica, y espera que Buda pueda cuidarlos en su viaje. Por otra parte, Daigo se entera gracias a uno de sus hombres que Maru sigue vivo, y que es quien ha estado causándole problemas con los demonios. El tiempo pasa, y la sequía sigue atormentando las cosechas de Daigo, quien además se ha enterado que otros clanes están planeando ir a la guerra contra él. Ante esto sale corriendo hacia el templo de los demonios, sin darse cuenta de que Tajomaru ha empezado a notar que algo raro pasa, así que le pide a sus sirvientes que lo ayuden a descubrir qué es. Daigo llega al salón del infierno, donde los demonios le muestran cómo el hijo que despreció está luchando contra ellos para recuperar su cuerpo. Maru, tras derrotar a otro demonio, se lava en el río junto a Dororo, quien se pregunta qué es el sello familiar que tiene, pues ninguno de los dos sabe a qué clan pertenece. Tajomaru, por su parte, secuestró y drogó al confidente de su padre para preguntarle qué es lo que oculta. Al intentar interrogarlo, el hombre habla sobre el bebé que Daigo abandonó sobre hace 16 años. Pero cuando Tajomaru pregunta por qué lo busca, el hombre se resiste incluso estando bajo el efecto de la droga. Es por eso que va a preguntarle directamente a su padre, pero este último se niega rotundamente a hablarle sobre el tema, preguntándose cómo es que Maru continúa vivo. Tajomaru decide irse al bosque para despejarse, mismo donde sus sirvientes, Mutsu y Hyogo, van a buscarlo. Ahí ven a un pueblo cercano que pide ayuda a los soldados de Daigo. Al ir a ver qué pasa, Tajomaru descubre que un monstruo del lago ha estado dañándolos constantemente y piden ayuda. Tajomaru se ofrece a enfrentarlo, saliendo con sus guardias a la batalla. Al momento de entrar al lago, el monstruo cangrejo aparece entre las profundidades, empezando a atacar a los barcos. Tajomaru intenta eliminarlo, pero el demonio se refugia en el agua tras recibir daño y ataca desde abajo para acabar con los barcos, forzando a todos a la retirada. Tajomaru intenta pensar en una forma de solucionar esto, y sus sirvientes sugieren que use a alguien amarrando una bomba, de manera que podrán acabar con el cangrejo fácilmente. No obstante, Tajomaru no quiere sacrificar gente, sino enorgullecerse al ser el hijo de Daigo, quien hizo de esta tierra un lugar para vivir en paz, aunque antes la gente no podía vivir por las inundaciones que había. Al mirar más allá en el lago, se da cuenta de lo que tiene que hacer, y por la noche se reúne con los aldeanos para discutir un plan. Al día siguiente, le tienden al monstruo
monstruo una trampa, agotando el agua de uno de los lagos, y en cuanto lo tienen a la vista, atacan con todo lo que tienen. Desgraciadamente el cangrejo se percata de su plan y rompe una de las cuerdas para que el agua regrese. Esto deja a Hyogo en las fauces del cangrejo, pero antes de que lo devore, Maru llega para derrotarlo, intrigando a Tajomaru por saber quién es. Al mismo tiempo, los padres de ambos siguen preocupados por las consecuencias de sus actos. Luego de que los chicos salvaran el día nuevamente, Tajomaru quiere saber quiénes son, pero como Maru no puede hablar, Dororo toma su palabra, contándole que son cazadores de demonios que viajan por todos lados. Tras esto recibe un pago acorde a sus servicios y piden indicaciones para ir a la tierra de Daigo. En el camino, el prota no puede dejar de pensar en el alma de su hermano, ya que no se parece a las que ha visto hasta ahora. Tajomaru, por su parte, se siente frustrado al no haber podido ser de ayuda en la pelea, cuando un vagabundo cualquiera pudo contra el demonio. Al día siguiente, en el pueblo, mientras los chicos caminan como si nada por la calle, una mujer reconoce a Maru como el niño demoníaco. Tras ver una obra de teatro, los hermanos aprenden que Daigo es reconocido en el pueblo como el hombre que salvó esta tierra de las sequías, inundaciones y demás problemas. En eso se encuentran con el ciego, quien nota que el alma de Maru está manchada con el rojo de los demonios, indicando que ha herido a otras personas también. Por su parte, Daigo se entera que su hijo abandonado volvió a su tierra. Mientras recorren el pueblo, también escuchan que una maldición cayó sobre un muro de un pueblo en ruinas cerca de la ciudad. Según dicen, el rencor de aquellos cuerpos que aún estaban ahí atrajo a los demonios y ahora nadie se acerca. Maru, al ir a verlo, siente como el aura roja es muy fuerte. En ese momento aparece un niño llamado Sukeroku, quien les cuenta cómo fue que perdió a sus padres en la guerra contra el territorio de Daigo. Sin embargo, aunque no le queda nada, planea seguir resistiendo para regresar a casa con sus padres. El problema son los soldados de Asakura y los monstruos que aún están rondando por la noche. Maru y Dororo le prometen ayudarlo a cambio de que les pague acorde a su trabajo, y así los tres acuerdan trabajar juntos. Por su parte, Daigo conversa con su esposa sobre Maru, pero el hombre no piensa dejarlo acampar a sus anchas para que arruine la prosperidad que tanto le costó conseguir. Pero a su esposa no le parece que le importe realmente el bienestar de sus habitantes, sino luchar y probar que es mejor a los demás, y mientras, todo esto es oído por Tajomaru. Esa misma noche, los chicos se encuentran con una manada de lobos infernales, los cuales Maru enfrenta pero no puede hacerles nada. Sukeroku, al ver que los soldados de Asakura no están, corre hacia el bosque intentando llegar a donde tienen cautiva a su madre. Dororo lo sigue y Maru continúa enfrentándose a los lobos, que se funden en uno solo. Tajomaru, por su parte, sigue investigando sobre su hermano hasta que se encuentra con una mujer loca, quien le dice sobre la historia del bebé que se comieron los demonios y cómo este ha regresado a devolver la maldición que asoló estas tierras hace años. Al mismo tiempo, Maru pierde al lobo y en su lugar, su padre llega con todos sus soldados para encargarse de él de una vez por todas. Maru, al ver las llamas rojas de su padre, no sabe por qué las tiene, pero se siente extrañamente atraído hacia él, así que pregunta quién es. Ante esto, los soldados a cargo de Daigo se ofenden y arremeten contra él, pero Maru escapa, mientras que su padre no deja de pensar en por qué sigue vivo, como si de una maldición se tratase. Mientras Maru trata de entender por qué su padre lo ataca, Dororo despierta junto a Sukeroku y los prisioneros, enterándose gracias a uno de ellos que el símbolo de Maru es del clan Daigo. También intenta animar a su amigo para que salgan, pero tras haberlo perdido todo, Suke ya no quiere ni salir. Tajomaru a su vez confronta a su madre para saber acerca de lo que le hicieron a Maru cuando nació. Dororo logra escapar, recibe la ayuda de Sukeroku, quien promete esperar a que lo rescate a él y a los demás prisioneros. Tajomaru se entera gracias a su padre y su madre que su hermano fue sacrificado a los demonios para poder salvar sus tierras. En ese momento aparece Maru, quien encara a su familia intentando comprender quiénes son realmente. Daigo lo manda a matar, pero Tajomaru intenta detenerlo. Su madre entonces le dice que si tanto quiere salvarlo, vaya a romper su trato con los demonios, pero en cambio sus tierras volverán a parecerse al infierno. El sacerdote ciego llega al templo de los demonios y se da cuenta que ninguno de ellos fue vencido, sino que solo hay uno mínimamente contenido, aunque no sabe por cuánto tiempo, y ni siquiera él podrá encargarse. Mientras los prisioneros de Banmon son llevados a su ejecución, Maru y Dororo llegan a la conclusión de que él es parte de la familia de Daigo, y creen que todo mejorará tras esto. Lo que no saben es que Tajomaru ha ido a la sala del infierno, donde muchos de los demonios ya fueron destruidos por Maru, lo que indica que el trato con Daigo ya podría estar roto. Tajomaru no sabe qué hacer, por un lado quiere salvar a su hermano, pero al hacerlo podría condenar toda su tierra. Esa misma noche, mientras la guerra estalla contra Daigo y los Asakura, los demonios aparecen y Maru llega para enfrentarlos. Entre los hombres de Daigo escucha al que mató a Mio y quiere eliminarlo, hasta que Dororo lo detiene y Tajomaru llega para
para hablar con él. Aunque ciertamente no aprueba lo que le hicieron sus padres, es consciente de que deben eliminarlo para que su tierra se mantenga próspera, e inicia una lucha contra él. Aún así, Tajomaru no tiene la fuerza suficiente para derrotarlo y pierde un ojo. Por fortuna, Maru logra vencer a los demonios de Banmon, y en ese momento aparece su madre. Esta se lamenta por no haberlo podido proteger el día que su padre lo dio de comer a los demonios, y aunque también está de acuerdo de que su sacrificio fue el que lo salvó a todos, eso no quita el dolor que tuvo que sufrir. Por eso, ella misma ofrece su vida a los demonios, con tal de que los dejen en paz. Al hacer esto, un mal aún peor cae sobre la tierra de Daigo, y con ello, la buena alma detrás de la estatua del Buda que tenía la madre del prota desaparece junto a ella. Tras huir de la tierra de Daigo, nuestros héroes siguen su camino, pero Maru está más ansioso de enfrentar a los demonios que nunca, ahora que sabe la verdad, pero Dororo logra calmarlo y convencerlo de ir a descansar a unas aguas termales. Por su parte, la tierra de su padre finalmente recibe lluvia, mientras su esposa agoniza por intentar apuñalarse a sí misma. El trato de los demonios se ha fortalecido, pero no saben por cuánto. A su vez, una mujer hace un sacrificio en una estatua para devolverle el rostro, pero el hombre usado no es el correcto. Al llegar a una cabaña, Dororo deja solo a su amigo para ir a buscar leña, y en el viaje encuentra el altar de antes y a la mujer, quien tiene la misma apariencia que su madre. Dororo la lleva con su amigo y este confirma que no es un demonio, pero tampoco sabe qué es. Ella se presenta como Kaka, la mujer que vive en la cabaña que están ocupando ahora, pero igualmente les deja quedarse. Ella les cuenta que la estatua que vio Dororo en la cascada es una que talló un escultor muy conocido, ya que hacía imágenes de Buda envidiables. Pero con el tiempo y avance de las guerras, las personas querían ver más a Fudo, un personaje feroz y aterrador. Al intentar crear la estatua, el escultor se dio cuenta de que no podía darle un rostro digno, así que murió de viejo lleno de frustración. Dororo, por su parte, empieza a llamar y a tratar como su madre a Okaka, ya que se le parece mucho. Esta, en cuanto tiene la oportunidad, lo droga con la comida para que se duerma y le cuenta cómo un demonio se sentó en la estatua deseando un rostro. Resulta que Okaka es ese escultor de la historia, quien obtuvo el poder de cambiar su rostro para encantar a las personas que pasan por su cabaña y usarlos como sacrificio para el demonio. Dororo termina cayendo dormida, pero al rato se despierta y corre para salvar a Maru, quien despierta a tiempo para liberarse de las ataduras. Aunque intenta enfrentarse a Okaka, esta lo tira al lago, donde Maru puede ver claramente al montón de cuerpos sin rostro que fueron sacrificados al demonio. Al subir a enfrentarlo, Okaka lo detiene y Dororo le cuestiona si de verdad vale la pena volverse un monstruo solo para crear una escultura perfecta, y lo mal que deben sentirse las personas a quienes se la arrebató. Maru logra liberarse y acabar con el demonio, pero en el proceso Okaka es herida por la espada del monstruo. Antes de morir, le pide a Dororo que sonría para ella una vez más, y se alegra de haber tenido una vista tan hermosa antes de partir al otro mundo. Al día siguiente, luego de esta aventura, los dos amigos siguen su viaje, y Maru, para calmar a Dororo, decide ir con ella a las aguas termales como quería. Ahí se relajan y vuelven a encontrarse con el sacerdote ciego, el cual empieza a creer que están destinados a encontrarse continuamente. En eso, otros niños llegan a las termas y notan que la espalda de Dororo tiene algo parecido a un mapa. En el pasado, su padre sabía que iba a perderlo todo, así que quería decirle a su esposa dónde se encontraba todo el dinero que le quitaron a los samuráis. No obstante, ella no quería que lo dibujara o lo olvidara, así que le ofreció tatuarle una mitad en su espalda y la otra en la de Dororo. Ella aprendió de esto cuando era más pequeña, pero jamás lo llegó a entender. El sacerdote ciego le explica que ahora tienen más opciones, pues si encuentran el tesoro luego de que terminen su misión, los dos amigos podrán hacer lo que quieran, porque hasta ahora habían pensado en derrotar a los demonios, pero no en lo que viene después, y ahora con esa fortuna de Dororo pueden darse el lujo de pensar en el mañana. Los dos amigos continúan su viaje, y aunque Dororo piensa en lo que dijo el sacerdote, Maru no tiene otra idea más que cazar a los demonios. En el camino se encuentran con un monstruo gigante, el cual se aferra a Dororo, y aunque se ve aterrador, Maru nota que no tiene malicia en su interior, así que lo deja seguirlos. Los tres llegan hasta un templo en ruinas, donde mientras Dororo tiene que cuidar del monstruo, Maru ve a otro que le señala un rastro de petróleo, que seguramente fue lo que destruyó el templo. Poco después, el monstruo gigante desaparece, y un hombre llega para advertirles que hay un demonio que aparece por la noche, así que los invita a pasar el tiempo en su cabaña. Este hombre se llama Sabam, y aunque al principio se ve como alguien amable, Maru ya sabía que los tipos más amables son los que esconden más misterios, aparte de que ya llevamos medio anime y todas las personas que los trataron bien solo trataron de matarlos, así que sí, este tipo tiene energía demoníaca a su alrededor, lo que lo hace muy sospechoso. Aún así, los chicos lo siguen hasta la cabaña, donde se alimentan y entretienen con sus sirvientes. En cierto punto, Dororo pregunta sobre el templo quemado. Cuenta que hace mucho una monja usaba el lugar como un orfanato, pero los niños que vivían allí eran tratados como animales, siendo forzados a trabajar y recibir castigos horribles
si no cumplían. Un día un rayo quemó todo el lugar y a sus residentes, dando fin a la historia. Nuestros héroes a la hora de dormir discuten sobre esto, ya que no creen nada de lo que Saban dice, pues el petróleo en el templo indica que alguien pudo haberlo quemado. Mientras trata de dormir, Dororo piensa en el mapa de su espalda, y aunque sabe que tiene opciones, no sabe qué hacer con ellas una vez termine su viaje con el prota. En ese momento, un gusano gigante aparece y empieza a atacarlos a todos, pero Maru lo enfrenta dañándolo gravemente. Antes de poder rematarlo, una polilla gigante aparece para llevárselo. Esta llega a ver a Saban y se convierte en una mujer, lamentándose de que no pudo comérselo y que Maru es el niño que ha venido a recuperar lo que le quitaron, pero Saban no lo permitirá. Al día siguiente, Saban alimenta a los chicos como si nada y hasta les permite irse si así lo desean. Esto sorprende a Dororo, que cada vez cree menos que tengan algo que ver, pero Maru no confía para nada en Saban, todo lo contrario. Dororo le advierte no juzgar un libro por su portada y dicho esto, sale a ver el pueblo en busca de algo raro. Para su sorpresa, el lugar es muy normal y sus habitantes sumamente amistosos. Incluso una vieja les ofrece ir a pasar el rato junto a su nieta, contándole cómo Saban fue el salvador del pueblo. Sin embargo, cuando Dororo pregunta por el templo, la vieja se va y todos alrededor lo giran a ver como una amenaza. Por su parte, Maru sigue a Saban por todo el pueblo hasta que llegan a una zona desde donde pueden verlo todo. Dororo llega hasta un almacén lleno de comida, el cual se encuentra muy oculto, pero aún así cree que el pueblo no es para nada sospechoso. Eso hasta que encuentra una trampilla y los aldeanos la tiran adentro. Ahí ella no puede ver nada, hasta que de repente un montón de gusanos aparecen para intentar comérselo. De regreso con Maru, este escucha como Saban le cuenta su historia. Antes, los samuráis que huyeron de la guerra y se volvieron bandidos atacaron este pueblo, y en medio de ese caos conoció a los demonios, ofreciéndoles su alma, si a cambio protegían su pueblo y sus habitantes. Fue así que los demonios atacaron a los bandidos y les trajeron prosperidad. Luego Saban conoció a la mujer que vimos y la volvió su esposa. Dororo se encuentra con una pila de huesos, pero de entre ellos aparece el monstruo del templo, el cual estalla y muestra las almas de los niños. Una de ellos le muestra la historia real del templo. Luego de conocer a los demonios, Saban usó de sacrificio a la monja y a los niños, a fin de traerle prosperidad al pueblo. Como Dororo fue amable con ellos, los niños la ayudan a salir del almacén, mientras que Maru se enfrenta a las polillas demoníacas, pero apenas puede hacerles frente, prendiendo fuego el pueblo entero. Rápidamente los habitantes entran en pánico porque sus reservas de comida ya no están y empiezan a pelearse entre ellos. Al mismo tiempo, Maru, aún sin una pierna, va a enfrentarse a la polilla, a la cual quema y recupera su columna. Tras esto, Dororo va al desastre causado por ellos y se cuestiona si hicieron lo correcto. Esto a Maru le da igual, ya que su única meta es recuperar su cuerpo. Tristemente, al estar tan equivocado en ello, no se da cuenta que Dororo se separó de él, solo para ser encontrada poco después por Itachi y su pandilla, quienes buscan su mitad del mapa. Dororo le muestra su espalda a la fuerza para que vea que no tiene nada, pues solo se muestra cuando su cuerpo entre en calor. Aún así, Itachi cree que tiene el mapa memorizado, así que se la lleva igualmente. Al mismo tiempo, Maru lo sigue mediante sus huellas, pero como van a caballo, le llevan mucha ventaja. Itachi una noche le cuenta que hace tiempo sabía de los planes de su padre, pero nunca pudo confirmar nada. No fue sino hasta el otro día que desenterró el cuerpo de la madre de Dororo para ver el mapa, y ahí supo dónde empezar a buscar. Al día siguiente llegan al lugar donde está escondido el tesoro. Itachi lo libera para intentar convencerla de que les diga dónde se encuentra, pero ella se niega. Al bajar a un pueblo cercano en busca de botes, se encuentran con que todo fue destruido, incluidos los últimos botes que había. Por fortuna, un chico aparece para llevarlos, solo si pagan el precio, claro. Itachi acepta el trato y su pandilla sube. En el camino, notan que los barcos son accionados por tiburones que el chico considera su familia. Luego de esto, revela que los alimenta con personas y de la nada los tiburones atacan a los bandidos para comérselos. Tras el primer ataque solo queda un barco y el chico se va un momento dejando uno de los tiburones para vigilar. Itachi le empieza a contar a Dororo su historia como samurái. En ese entonces él tenía una buena relación con su señor, pero durante una batalla se enteró que solo fue enviado como señuelo junto a todo su grupo. Ahí perdió la fe en los samuráis, ya que para sus amos ni siquiera son humanos. Sumado a ello, ahora piensa que seguro es su fin, ya que todos morirán por los tiburones. Dororo se levanta y, actuando como su padre, incita a todos a seguir luchando por su vida. De esa manera se traza un plan, usándose a sí misma como carnada para atraer al tiburón. Mientras Itachi y los demás lo atacan, aunque casi es devorada, logran acabar con el monstruo, pero aún no pueden relajarse, ya que el chico volverá pronto con el otro tiburón. Los bandidos le tienden una trampa y lo atrapan en la isla del tesoro para vengarse por lo que les hizo. Dororo, por su parte, es obligada a revelar el mapa, al calentarle la espalda con la fogata, y así los bandidos se encaminan al botín de su padre. Mientras, el chico de los tiburones se lamenta por haber perdido a su amigo, así que lleno de ira, le pide al otro llamado Jiromaru
Maru que los devore a todos. A su vez el prota escucha sobre Yukai, que aún sigue dándole prótesis a los cuerpos de los muertos en el campo de batalla. Yukai continúa con su trabajo, pero los bandidos roban constantemente las prótesis que dejan los cuerpos, eso hasta que aparece un demonio y ataca a un hombre. Justo en ese momento el prota aparece para acabar con el monstruo y Yukai solo puede mencionar que se ve horroroso. Al rato los dos se van a una cueva donde Yukai puede ver como Maru tiene un rostro de verdad e incluso puede hablar, y aunque sigue siendo ciego, puede sentir la bondad de su viejo. Luego le pide que le vuelva a dar una pierna para que siga luchando, pero Yukai evade el tema y en su lugar se enfoca en atenderlo. Yukai se fija en el sello familiar que tiene y ahí Maru empieza a contarle toda su historia acerca de cómo es hijo de Daigo y cómo este último le dio de comer a los demonios. Por otra parte, su madre despierta y aunque Tajomaru podría ir a verla, desde su lucha contra su hermano ha cambiado y prefiere irse a cazar a un demonio antes de ver el estado de su madre. Volviendo a la caverna, Maru le explica que quiere recuperar todo su cuerpo y aunque Yukai sabe que no tiene por qué cargar con el peso de todo un demonio por culpa de su padre, tampoco puede dejar que se vuelva menos humano con cada batalla, así que se niega a darle otra pierna, al mismo tiempo que un derrumbe sella la entrada. Volviendo con la madre del prota, esta le cuenta a Daigo que el día de su nacimiento le rezó a la diosa de la misericordia para que cuidara a su hijo, y fue el día que la estatua perdió la cabeza y pudo sentir como uno de los demonios no se comió una parte de él. Por eso está consciente de que la prosperidad de esta tierra cesará y con ello Maru se recuperará. Mientras tanto, Tajomaru se va a enfrentar a un demonio en una cabaña, a la par que Maru le explica a Yukai que quiere recuperar su cuerpo solo porque sí. Además, no estará solo al final, hay alguien que lo ha acompañado hasta ahora, solo que lo ha perdido de vista. Tajomaru por su parte decide quemar todo el lugar donde se encuentra el demonio para que este y sus crías no causen más problemas. Volviendo al prota, este se encuentra con que más monstruos han aparecido, pero al destruir el árbol que los crea, logra detenerlos. Tras esto, Yukai lo deja marchar y antes de hacerlo, Maru le dice que para él es su único padre. De esa manera vuelven a despedirse y Yukai se siente vivo por primera vez en mucho tiempo. A la vez que Tajomaru sale a cazar a su hermano, este último se aproxima a donde está Dororo. De regreso a Dororo, este ve como Jiromaru se convierte en un monstruo aún peor de lo que ya era, el cual es enviado tras ella para devorarla. El tiburón que ahora camina sobre la tierra rompe el árbol al que está atada, pero aunque ella se libera no puede huir. Justo entonces aparece Maru para salvarla, alejando al tiburón. Aún así, el trabajo no ha terminado, pues Maru lo reconoce como un demonio y como tal debe exterminarlo. El chico de antes le ordena a Jiromaru que se lo coma y pruebe que es mejor que los humanos, pero aunque Maru le cuesta trabajo, enfrenta cara a cara al monstruo hasta vencerlo. Tras esto, Maru le dice a Dororo que vino por ella, conmoviéndola a tal punto que llora. Justo después, él recupera su pierna, ocasionando burlas del chico tiburón, que no entiende por qué alguien querría un cuerpo humano. Mientras los dos amigos se encaminan en buscar a Itachi, este ya ha encontrado la guarida del tesoro, la cual está cubierta de trampas, pero además todos notan como Tajomaru y sus hombres se acercan a la isla. Cuando llegan, empiezan a atacar a todos los que se encuentran, considerándolos enemigos del dominio de Daigo. Cada uno huye por su lado y el chico tiburón jura a sus amigos que los vengará y de pronto podrán reunirse. Itachi y los demás idean un plan para escapar, usando como señuelos las bombas plantadas en la cueva del tesoro. Por desgracia, Tajomaru y sus sirvientes los interceptan en medio del camino. Maru, al ver a su hermano nuevamente, lo enfrenta como cuando fue a casa, pero esta vez tiene ayuda de Hyogo y Mutsu, lo que le dificulta mucho la pelea. Mientras luchan, Dororo y los demás se alejan del lugar e Itachi sigue tratando de encontrar el tesoro en unas estatuas de Buda, ya que con el dinero podrían irse a un lugar mucho mejor. Tristemente muere por una lluvia de flechas. Maru a su vez sigue enfrentándose a su hermano y cuando todo parecía perdido, Dororo tira por accidente las estatuas hacia los soldados de Tajomaru. Esto ocasiona un gran daño en las tropas y en sus últimos momentos Itachi solo le pide ver el tesoro una sola vez. En ese momento el chico tiburón aparece y usando todas las bombas que encontró ocasiona un derrumbe en el lugar, dañando a todos los que se encuentra ahí. Esto deja malherido a Hyogo y obliga a Tajomaru a retirarse, mientras que Dororo e Itachi encuentran el tesoro, pero este último muere antes de poder llevárselo. Dororo, al encontrarse con el prota, le revela que no sabe qué hacer con semejante fortuna, así que solo toma un poco para seguir con su viaje y durante la noche se va junto a Maru de la isla. Los dos amigos continúan su viaje, llegando hasta un pueblo donde reside el famoso herrero Minetsuna. En su casa conocen a Okowa, su hija, a quien Maru acaricia con su frente, un hábito nuevo que empezó a desarrollar para sentir las cosas a su alrededor, lo que confunde mucho a la chica, haciéndola creer que se quiere casar con ella. Al llevarlos con su padre, este nada más al ver las espadas de Maru, nota que ha matado a muchas personas con ellas, pero antes necesitan ir a purificarlas. En el templo, un demonio lanza su poder en Maru, el cual pone a Dororo en el altar por un segundo sin notarlo. La purificación
comunicación se lleva a cabo, y por la noche los chicos se van a descansar en una cabaña. Ahí Maru empieza a decir cosas raras, como que no necesita sus espadas o que se casará con Okowa, la cual llega justo en ese momento para oírlo. Por si fuera poco, el prota también afirma que ya no necesita a Dororo cerca, y esta última, al intentar protestar, termina dándole su bendición a los enamorados, confundida porque no puede decir lo contrario. Al día siguiente sale a investigar y nota que todos en el pueblo le han dado un regalo tras otro a Okowa, felicitándola por su compromiso, ya que todos creían que era su hora de sentar cabeza. Dororo llega nuevamente con ellos para protestar, pero termina bendiciéndolos también. Esto la frustra aún más cuando Maru dice que se casará con Okowa, hiriendo a Dororo, que otra vez huye del lugar, llena de resentimiento hacia él, quien queda a solas con su prometida. Dororo, al ver que su amigo ya no quiere viajar con ella, decide deshacerse de sus espadas, pero en la noche se topa con Munetsuna, quien le muestra la espada ya purificada. Al día siguiente, lo ve continuando con su trabajo. Munetsuna le revela que su deseo es crear una espada tan buena que el enemigo no quiera luchar y cesen las guerras. Esto confirma ante Dororo que debe seguir con Maru, y ahí finalmente puede decir lo que realmente piensa sobre la boda. Ante esto, entiende que algo raro está pasando y que Maru también fue víctima de ello. Juntos van al templo y ahí intentan enfrentar al demonio que los hechizó, pero este último se resiste manipulando a Maru para que asesine a Dororo. Por suerte, Munetsuna aparece para detenerlo y sellarlo mediante una estatua del templo. Tras esto, Okawa aclara el malentendido ante todos, lo que ocasiona que uno de los aldeanos le proponga matrimonio, pues se motivó tras ver que alguien podría robársela. Poco después, Maru recibe sus nuevas espadas y junto a Dororo continúa su viaje, ahora más feliz porque no está solo. Tiempo después, Tajomaru visita las tierras de su padre, descubriendo que los que están más cerca de la frontera tienen más problemas debido a que los demonios cada vez tienen menos influencia en las desgracias que ocurren. Aún así, Tajomaru piensa hacer todo lo que pueda para salvar a la gente. Al mismo tiempo, Maru le consigue algo de comida a Dororo, y este le cuenta cómo se ve la montaña ahora que es otoño. También nota que él ha cambiado, ya que es mucho más comunicativo y abierto con ella. Poco después conocen a Saburota, un cazador que busca a un monstruo que mató a su madre hace tiempo y le dejó una marca horrible. Aunque la historia suena triste, Maru no confía en él y sigue su camino. Los tres esperan en la cima de la montaña a aquel demonio, y cuando aparece, vemos que es una quimera. Ante esto, Maru se lanza a enfrentarlo, pero Dororo es atacada y de la nada Saburota se une al enfrentamiento. Lo malo es que está del lado del monstruo, ya que aunque perdió a su madre por culpa suya, le da de comer a otras personas para no sentirse vacío. La pelea ocasiona un derrumbe y Dororo queda atrapada por unas piedras. Maru intenta liberarla, ya que el agua empieza a salir de un agujero cercano, pero no puede hacer nada. Dororo intenta calmarlo, asegurándole que saldrá sola, pero el agua llena cada vez más el lugar hasta cubrirla por completo, y Maru no puede hacer nada más que desaparecerse al no poder salvarla. Por fortuna, el sacerdote ciego aparece en su ayuda, y usando su espada libera a Dororo. Maru, lleno de ira, va a enfrentarse al demonio, al cual a diferencia de Saburota, no le tiene miedo. Este último recuerda cuando él y su madre lo enfrentaron, pese a ser un samurái. Él la dejó para que muriera a manos del monstruo, y huyó como un cobarde. Con el tiempo empezó a llevarle víctimas al demonio, pero ahora con Maru las cosas son diferentes. Él lo enfrenta y daña sin miedo alguno, algo que Saburota hubiera querido hacer en su momento, pero ya es demasiado tarde, y por eso se deja devorar por el monstruo, haciendo que mute en algo aún peor. Maru al final del día logra derrotarlo, pero el demonio ve como el interior de su alma brilla de rojo, volviéndolo cada vez menos humano. Maru no recupera su cuerpo al matar a este demonio, así que decide ir a la tierra de Daigo para recuperar lo que le falta. A su vez, en la sala del infierno, algo raro comienza a pasarle a una de las estatuas. Nuestros héroes se encaminan al territorio de Daigo, donde el ejército de Asakura está volviendo para una revancha. Daigo sabe que su esposa tiene razón y que muy pronto los días de prosperidad en su territorio se acabarán. Dororo, a su vez, teme que Maru deje de ser humano en algún punto de su lucha, pero aún así lo acompaña. Mientras los soldados saquean los pueblos del dominio, uno de ellos encuentra un caballo blanco que llama su atención, pero al tratar de llevárselo, este último se resiste, pateando a uno de ellos. Tajomaru se entera que su hermano está en el dominio, así que sale a buscarlo para recuperar la paz en su hogar. Mutsu y Hyogo no quieren tener nada que ver con las guerras, ya que ellos fueron arrebatados de su hogar por esto. Debido a ello, quieren acabar con el prota lo antes posible y traer la paz a esta tierra. Mientras que Maru sale a buscar a su hermano, su madre piensa que esta historia está llegando a su fin y que en algún momento Maru recuperará su cuerpo. Al día siguiente, este último se entera junto a Dororo que la guerra va a estallar en Daigo, pero aún así no se detiene, ya que quiere recuperar su cuerpo. Dororo trata de detenerlo, pero Maru continúa su camino. Dororo no piensa seguirlo si va a seguir este lado, pero Maru le expresa su deseo de sentir, de poder verla tal cual y como es, y tocar su mejilla con algo más que una mano falsa. Así los dos
dos amigos acuerdan continuar con el viaje. Por la noche, Mutsu piensa en cómo él y Hyogo fueron salvados por Daigo y se volvieron buenos amigos de Tajomaru. Por eso, ella promete que lo protegerán con toda su fuerza, para que cumpla sus ambiciones. Al día siguiente, mientras la guerra da inicio en el dominio, vemos que los hermanos finalmente se encuentran, pero esta vez ambos saben que deben acabar con el otro para avanzar aun si son familiares. Los dos empiezan a pelear, pero esta vez Maru se encarga de Mutsu y Hyogo antes de que puedan intervenir, cortándoles los brazos. Tajomaru no piensa dejar que su hermano siga causando desgracias en su tierra, pero en el momento que va a atacar, un hombre de su padre aparece junto a un grupo de hombres. Este lleva consigo el caballo que vimos antes, y usando a este junto a un montón de explosivos, logran tirar a Maru por un precipicio. Tajomaru quiere ir a terminar el trabajo, pero el hombre no le deja, ya que tiene órdenes de su padre de protegerlo a cualquier costo, ya que algún día va a ser el sucesor de Daigo. Mientras el grupo se lleva a Dororo, Maru intenta arrastrarse hacia la salida, pero en eso los cuerpos a su alrededor empiezan a brillar hasta fundirse en un caballo de fuego. Sí, banda, yo tampoco sé qué carajos acaba de pasar. O Buda está ayudando a Hyokimaru para que se vengue de su padre por hacer tratos con demonios, o simplemente es el poder del guión. Bueno, eso no importa. La escena del caballo es bien épica. Cuando Maru logra salir del agujero, se encuentran con que se han llevado a Dororo, pero antes de salir a buscarla, el caballo lo detiene. En el territorio de Daigo, los soldados están recuperándose lentamente de sus heridas, y Mutsu sucumbe a una enfermedad que tenía desde antes de pelear. Ahora, con las heridas que le hizo Maru, no podrá sobrevivir, pero antes de morir, le pide a Hyogo que proteja a su amo aun si le cuesta la vida. Ante esto, Tajomaru le promete que traerá la paz a esta tierra sin importar qué pase. Dororo, mientras tanto, es liberado por la madre del prota, quien lo lleva hasta un túnel secreto con el cual podrá huir. En el camino, ella esconde a Dororo de los guardias que no dejan de patrullar, y mientras lo lleva por el túnel, le dice que tuvo que elegir a la gente de su dominio por encima de su propio hijo, y aunque dice no arrepentirse, Dororo sabe que no es cierto. A la vez que ellos salen del túnel, Mutsu también corre con su caballo para continuar con la misión de su amo. A su vez, el caballo demoníaco que salió del agujero con Maru empieza a atacar el territorio de Daigo. La madre del prota se une a Dororo y juntos navegan por el pantano para encontrarse con Maru. Ella no sabe qué pasará cuando lo vea, pero debe reunirse con él una vez más antes de que todo termine. Por desgracia, debido a la lluvia, el agua se vuelve turbia y los estrella contra un montón de escombros. Al rato, Dororo se despierta en un establo con la cría del caballo demoníaco. Ahí también se encuentran con el sacerdote, quien les muestra que mientras dormía, la madre del prota se encargó de cuidar a los heridos lo mejor que pudo. Aunque ellos le están agradecidos, odian que esté relacionada con los samuráis, ya que siempre presiden de sus vidas como quieren. Dororo va a verla, y mientras lavan la ropa, ella le confiesa que aún luego de ver cómo los demonios dejaron a Maru, sintió que era la cosa más bella que había visto nunca, solo por ser su hijo. Dororo le cuenta que si no lo detienen, podría volverse un demonio real, pero quizás su madre podría ayudarlo a calmarse. Al mismo tiempo, el pueblo se entera de que los soldados de ambos bandos se aproximan a ellos, y peor aún, un demonio está acabando con todos. Esto no es otro más que Maru, quien se ha montado en la espalda del caballo en llamas para acabar con todo aquel que se interponga en su camino. A su vez, Mutsu intenta llegar a un acuerdo con el 12º demonio para traer la paz a la tierra, pero como el contrato solo es entre Daigo y Maru, no pueden cambiarlo. Aún así, el demonio les da el brazo y los ojos de Maru, el cual al verlos estalla de ira y los enfrenta nuevamente en el campo de batalla. Maru lucha contra su hermano y sus secuaces, quienes usan partes de su cuerpo gracias al trato que hicieron con el demonio. El sacerdote observa la pelea junto a Dororo y la madre del prota, contándoles que ahora mismo un demonio vive dentro de Tajomaru y sus amigos, intentando reclamar la vida de Maru. Sin embargo, este último no deja de pelear, y siendo apoyado por el caballo en llamas, logra acabar con Hyogo y Mutsu. De esa forma recupera sus brazos, pero el caballo pierde la vida justo cuando su cría llega para verlo. La madre de Maru también aparece, pero Tajomaru la detiene para que no lo vea, ya que no debe sentir lástima por él, que es una maldición que azota la tierra de Daigo. Maru, sin saber qué hacer, sale huyendo hasta los pantanos, donde se pregunta si realmente es o no humano, cuestionándose si de verdad está bien haber recuperado su cuerpo luego de tanto luchar y asolar el hogar de su familia. Tajomaru los sigue, y una vez más vuelven a enfrentarse entre sí. En el campo de batalla, Dororo y los demás empiezan a discutir sobre qué hacer, ya que por un lado creen que sacrificar a Maru por el dominio vale la pena, pero a su vez saben que no es correcto. Al final, Dororo les explica que no deben confiar ciegamente en los samuráis para protegerse, sino que todos deben luchar por sí mismos para conseguir lo que quieren. Maru es la prueba misma de ello, no recibió ayuda de nada ni de nadie, y aún así llegó hasta donde está. Esto convence a los que están a su alrededor, pero aún así no saben cómo obtener todo ese poder. A su vez, Daigo sale para luchar en la guerra, y sus hijos se encaran una última vez en el castillo, el cual es prendido fuego. Mientras luchan para darle fin a esta historia, Dororo no quiere que su
amigo se vuelve un demonio, así que corre para salvarlo antes de que sea tarde. Los dos hermanos siguen peleando, echándose la culpa uno del otro por lo que han causado. Sin embargo, Maru puede ver que Tajumaru está tan vacío como él y que además es justo que recupere su cuerpo de los demonios, aun si termina condenando todo su territorio. La pelea se vuelve cada vez más feroz y a medida que avanza, los amigos de Maru se acercan al castillo para ir a salvarlo. En un momento dado, antes de dar el golpe de gracia, Maru reconoce que su hermano es humano igual que él y deja de pelear. Aún así, el demonio no se rinde y ataca, por lo que Maru pone fin a su maldición, acabando con este demonio, recuperando así sus ojos. En ese momento, su madre y Yukai aparecen, dándole una estatua de Buda, con la cual ahora podrá vivir junto a Dororo. Antes de irse, los mira realmente por primera vez, y mientras el fuego los consume a todos, su madre pasa tiempo con Tajumaru, disculpándose por haberlo hecho sentir tan solo, y prometiéndole que desde ahora estarán juntos para siempre, sin saber que esta será la primera y única vez. Dejen su F por el padre adoptivo de nuestro prota, su madre y su hermano. Los dos amigos logran escapar del castillo en llamas, y Maru puede ver por fin la tierra de su padre, envuelta en llamas. Este último sabe que el castillo se derrumba, pero aún así no se rinde en el enfrentamiento contra Sakura y carga sin pensar contra ellos. Al final termina la batalla y Daigo pierde. Muchos piensan que sin él la villa estará acabada. Por suerte, Dororo le sugiere a los habitantes del pueblo cercano que pueden usar su dinero para crear un lugar donde no dependan de los samuráis. Y Maru, por su parte, va a encarar a su padre. Este último espera que lo ejecute, pero en su lugar solo le deja la estatua de Buda, el único recuerdo de su segundo hijo y su esposa, dejando en claro que fue un pésimo esposo, un pésimo padre y un pésimo líder. Pero cualquiera comete errores, porque después de todo, somos humanos. Daigo al final sucumbe ante sus heridas y pierde la vida en la sala del infierno. Ahora, con su objetivo cumplido y sabiendo que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, Maru y Dororo toman caminos diferentes y observan cómo la era de la guerra ha terminado en todos los valles, y gracias a esto, los dos se volverán a encontrar tarde o temprano y tendrán un futuro mucho más brillante. Sí, un futuro lleno de juegos de azar y mujerzuelas. Terminando así, Dororo y fin. Si el video les gustó, dejen su like y compártalo con sus amigos para que lo vean. Tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada. Ahora sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.